Probabilidad clásica. Se dice que un experimento es aleatorio cuando se conocen todos sus posibles resultados, pero no podemos predecir cuál de ellos se producirá en un instante determinado. Por otro lado, llamamos suceso elemental a cada uno de los posibles resultados de un experimento aleatorio. Por ejemplo, al lanzar un dado, es un experimento aleatorio porque nosotros no sabemos cuál de los 6 resultados se va a producir. Los sucesos elementales en el lanzamiento de un dado pues serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Cada uno de esos elementos es un suceso elemental. Y el espacio muestral pues sería el conjunto de todos esos elementos, es decir, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se denomina suceso a cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, sacar número par. Pues el suceso sacar número par estaría formado por los elementos 2, 4, 6. Finalmente se define la probabilidad de que se produzca un suceso al cociente entre el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Así pues, la probabilidad de sacar un 1 en un dado es un caso favorable partido 6 casos posibles, un sexto. Operaciones entre conjuntos. Bueno, lo primero que hay que saber es que un conjunto es una colección de cosas. Puede haber conjuntos numéricos formados solamente por números, como puede haber conjuntos en los que hay números, letras u otras cosas. Por ello, entre conjuntos no tiene sentido sumar. No se pueden sumar dos conjuntos porque puede que no tengan los mismos tipos de elementos. Entonces, si un conjunto está formado solamente por letras y el otro solamente por números, no los puedo sumar. Sin embargo, sí puedo unirlos. La unión de conjuntos, ¿en qué consiste? Pues en juntar los elementos de un conjunto con los elementos del otro. Juntar, no sumar. La intersección, ¿en qué consiste? Bueno, pues en ver qué elementos hay en común entre los dos conjuntos. Por otro lado, tenemos las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan lo que nos dicen es que el complementario de la unión de dos sucesos equivale a la intersección de los complementarios de cada suceso. Por otro lado, el complementario de la intersección de dos sucesos equivale a la unión de los complementarios de cada suceso. Conjuntos elementales. Bueno, pues el conjunto universal estaría formado por todos los elementos posibles de ese experimento aleatorio. Es decir, el conjunto universal se identifica con el espacio muestral. Por otro lado, el conjunto vacío es un conjunto en el que no hay nada. Así, pues el universal unión el conjunto vacío me da el universal. La intersección entre el conjunto universal y el vacío me da el vacío. Y finalmente, bueno, pues ya hemos hablado de ello indirectamente, pero un conjunto, existe el conjunto complementario que viene a ser ¿qué? Pues lo que no sea un conjunto. Dicho de otro modo, si este es el conjunto A, este que tenemos aquí es el conjunto A, el complementario sería todo lo que no es A. Y de nuevo, si efectuamos las operaciones de unión e intersección entre un conjunto y su complementario, pues la unión me da el universal y la intersección me da el vacío. Probabilidad de la unión de dos sucesos. Bueno, pues cuando unimos dos sucesos tenemos un experimento aleatorio y definimos dos sucesos sobre ese experimento. El suceso A, que sería todo esto, y el suceso B, que sería todo esto. ¿Vale? N, ¿qué es? Pues N es el cardinal del espacio muestral. Hay que tener en cuenta que el cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene un conjunto. Si el conjunto A tiene 8 elementos, pues el cardinal de A es 8. Bien, dicho eso, la probabilidad de la unión, ¿en qué va a consistir? Pues en calcular la probabilidad de que ocurra A o B. Es decir, de que ocurra A es A más C, aquí lo tenemos, A más C, partido el total de elementos que tenemos, el cardinal del espacio muestral, más lo de B, que es B más C partido por N, ¿vale? Pero si os fijáis, aquí hemos cometido un error. Hemos sumado A minúscula, que es todo este cachito, hemos sumado B minúscula, que es todo este cachito, y lógicamente tenemos que sumar C, que es este cachito. Pero aquí tenemos C y otra vez C. Entonces lo que tenemos que hacer es restar una vez C, ¿vale? C partido N. ¿Y eso en qué se transforma? Pues lógicamente A más C partido N, que es pues la probabilidad de que ocurra el suceso A. Más B más C partido N, pues es la probabilidad de que ocurra el suceso B, menos y C partido N, C que es la intersección, por tanto menos la probabilidad de la intersección de A y B.
Si los sucesos son incompatibles, ¿qué ocurre? Pues que no tienen nada en común el suceso A con el B y por tanto su intersección es el conjunto vacío. La probabilidad del conjunto vacío será 0 y por tanto esta expresión que teníamos aquí se nos reduce a la suma de estos dos conjuntos, de las probabilidades de estos dos conjuntos. Por otro lado, teniendo esto en cuenta, la probabilidad de que ocurra un suceso unión su complementario, ¿qué es? Pues por la expresión que acabamos de ver, un suceso y su complementario son sucesos incompatibles, ya lo vimos anteriormente, pues se transforma en la suma de probabilidades de A y de su complementario. Por otro lado, también podríamos haber razonado del siguiente modo. A unión el complementario me da el universal. La probabilidad de que ocurra el universal, es decir, la probabilidad de que ocurra cualquier cosa del espacio muestral es 1. Siempre va a ocurrir algo del espacio muestral. Y teniendo en cuenta esto, pues si esta probabilidad y esta son la misma, ¿vale? Porque tienen la misma expresión, entonces esto de aquí y esto son iguales. Es decir, la probabilidad de un suceso más la probabilidad de su suceso complementario es 1. Probabilidad condicionada, teorema de Bayes. Bueno, vamos a suponer que es Navidad y tenemos un billete comprado de lotería, este de aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que me toque? Pues la probabilidad de que me toque ese billete es 1 entre 100.000 números, ¿vale? Hay que tener en cuenta que empezamos en el 00000 y terminamos en el 99999, es decir, 100.000 números. Esto en la realidad creo que no es así, pero bueno, a efectos prácticos nos vale. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros vamos andando por la calle y nos enteramos de que ha salido el premio gordo. Pues muy bien. ¿Y cuál es el premio gordo? Preguntamos a la gente y la gente no se acuerda del número concreto, pero saben que terminaba en 7. ¿La probabilidad de que me toque la lotería sigue siendo la misma que al principio, 1 partido de 100.000? Pues no, porque ahora hay que quitar todos los números que no terminen en 7. Entonces, como hay que quitar 9 números de cada 10, pues se nos queda una probabilidad reducida en 1 partido 10.000, no 1 partido 100.000. Como vemos, la probabilidad ahora ha aumentado, ¿eh? Ahora es más fácil de que me haya tocado la lotería. No mucho más fácil, pero bueno, sí es más fácil porque he reducido números. ¿Vale? A esto se le llama probabilidad condicionada, es decir, es la probabilidad de que ocurra un suceso sabiendo que ha ocurrido otro. Y eso se expresa así. Probabilidad de que ocurra A sabiendo, esto no es dividido, esto es sabiendo que ha ocurrido B. Y es igual a la probabilidad de la intersección partido la probabilidad de que haya ocurrido B. ¿Vale? Bueno, la probabilidad de que haya ocurrido B, esto de aquí abajo, es lo que se conoce como probabilidad total o teorema de la probabilidad total y se calcula así. Este monstruo, que lo vemos aquí horroroso, pues en los problemas veremos que es muy sencillo de calcular. Y cuidado con la expresión porque si no se escribe esto bien, pues aquí abajo no vamos a poner probabilidad de B, pondremos probabilidad de A. En fin, que conviene entender bien la expresión y escribirla bien. Esto de aquí es lo que se conoce como teorema de Bayes y esto de aquí, teorema de la probabilidad total. Cuando dos sucesos son independientes, siempre se cumple que la probabilidad de que ocurra A condicionado a B, como no depende de B, es independiente, es la probabilidad de A.